Él prometió hacerlo de nuevo, ¿verdad? Y le creemos a Él. Amén. Vamos a dejar que salgan nuestras clases, vamos a dejarlos que ellos pasen. Amén. Recuerde, lleve a sus hijos a la clase. Vaya y déjelos ahí. Hemos estado mirando los salmos mesiánicos y terminamos el miércoles con el Salmo 68. ¿Recuerdan? Hoy vamos a ir al Salmo 69 y según nos alcance el tiempo vamos a ver lo más que podamos de este salmo. Este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, el Salmo 69. Y si está conmigo allí, va a ver que el título de este salmo dice: al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Esta era una oración y canto. ¿Ok? Era una oración y canto. Y si ustedes realmente escuchan los cantos que cantamos en la iglesia, se da cuenta que muchos de ellos son oraciones. Son oraciones puestas a música. Entonces, este salmo es lo que es una oración, un clamor puesto a música. Vamos a comenzar a leer aquí con el verso número 1 y vamos a leer hasta el verso 4. ¿Ok? Salmo 69. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Entonces, vemos que el salmista está escribiendo de una situación muy desesperante en su vida. Realmente está rodeado de problemas, siente que se está hundiendo y está clamando a Dios por ayuda. Y es muy descriptivo en lo que está pasando en su vida, en lo que él está experimentando. Y yo creo que es bueno para nosotros también ser derechos con Dios. Ser exactos con Dios. A veces entre cristianos nos preguntamos, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero la realidad es que no estamos bien. Y no le digo que se lo declare a todo mundo, pero a Dios sí. A Dios sí hay que decirle exactamente cómo nos sentimos. Y vemos aquí que David está triste, está en necesidad de ayuda, está desesperado. Y en esencia le está diciendo a Dios: si no me ayudas pronto, no la voy a hacer. Mi vida está en peligro. Físicamente mi vida está en peligro y necesito que tú me ayudes y que me ayudes pronto. Nosotros sabemos que este salmo es profético. O sea, Dios está usando eventos en la vida de David, cosas que él está sintiendo, para describir proféticamente lo que iba a sentir nuestro Señor Jesús. Quiero que vaya conmigo por un momento, marque aquí
en el Salmo 69 y vaya en su Biblia al libro de Isaías, capítulo 53, donde nos da una descripción del Señor Jesús y nos dice, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer desde el verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No, yo no sé qué tantos de ustedes a veces se han sentido quebrantados. Que el peso de la vida, los problemas, los ataques, le dejan quebrantado. Jesús fue experimentado en quebranto. Fue quebrantado delante de Dios. Y nos dice aquí que era un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego nos dice el verso 7, si brinca conmigo, por favor, al verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire lo que hemos leído, fue angustiado, fue afligido, fue despreciado, fue un hombre de dolores, fue quebrantado y fue abandonado. Todo esto vemos de la vida del Señor. Y David es lo que nos está describiendo en el Salmo 69. Y claro que ya sabemos que esto sucedió en los últimos días de la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Vaya conmigo a Juan capítulo 15. El Evangelio según San Juan capítulo 15. Y vamos a leer algo. En todo lo que leemos, acuérdese que después del sufrimiento hay una resurrección. ¿Sí? ¿Ok? Para el cristiano. Jesús está hablando a sus discípulos y mire lo que dice, el verso 18 de Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. All right. Now, ¿algunos de ustedes los han maldecido simplemente porque son cristianos? ¿Alguien? You know. ¿No? All right. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Now, ¿nunca se ha puesto usted a pensar por qué en muchos lugares los cristianos caen gordos? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? Ya vienes a Cristo, ya no te invitan a las fiestas. Tú eres el aguafiestas. Me parece que no pueden practicar su pecado libremente si tú estás ahí, se sienten bajo convicción o algo. Y no sé si se han fijado que hay veces que simplemente la gente nos hace mala cara y no hemos hecho nada más que ser cristianos. No sé por qué, o no sé si algunos de ustedes se han preguntado del 9/11, cuando vieron los ataques terroristas. Si han visto las imágenes, ¿verdad?, de los aviones estrellándose contra las torres y todo. ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué estos terroristas odian tanto y odiaban tanto esta nación? ¿Nunca se ha preguntado por qué nosotros? ¿Por qué esta nación? ¿Por qué siempre el bote del terrorismo, donde pega el terrorismo, Israel y los Estados Unidos?
¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué Israel y los Estados Unidos? ¿Eh? ¿Sabe usted que los Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo desde los 1800? ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que en los 1800 terroristas atacaron las naves, los barcos americanos en el mar Mediterráneo? Las estaban atacando. Y los Estados Unidos tuvo que mandar, ¿verdad?, una fuerza naval para proteger estos barcos, porque terroristas musulmanes los estaban atacando. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y sabe por qué? Porque consideraban a los Estados Unidos americanos una nación cristiana. Por eso. Y en el terrorismo llaman a Israel el pequeño Satán y a los Estados Unidos el gran Satán. Dicen que somos del diablo. ¿Por qué? Si cada vez que hay un desastre natural en alguna nación musulmana, los primeros que responden son ¿quién? Los Estados Unidos. Manda comida, manda ropa, manda ayuda, manda millones y millones de dólares. Y la gente de esta nación es muy dadivosa hacia esos desastres naturales que suceden, y no importa dónde sucedan, siempre responde, ¿verdad? Y entonces no es porque les hacemos mal, antes a lo contrario les hemos hecho bien, pero odian esta nación. Yo tengo familia en México, no mucha, gracias a Dios, que es socialista. Pero tengo un primo que es muy socialista. Y era mi amigo en Facebook. Digo que era. ¿Verdad? Y mi primo ponía muchas cosas, ¿verdad?, hablando mal de esta nación y que esta nación era una nación imperialista y que estaba tratando de tomar control del mundo y que iba a invadir a Venezuela para tomar el petróleo y tanta cosa y tanta cosa. Un día le escribí a mi primo y le dije: primo, da gracias a Dios por los Estados Unidos, porque si no fuera por los Estados Unidos, México estuviera hablando alemán. ¿Verdad? Y entonces, pero, ¿por qué hay un odio? Ahora nosotros en esta nación estamos viviendo en lo que nombran en inglés post-Christian America. Que esta nación ya no es una nación que practica preceptos cristianos. Ahora el cristiano es la burla en una universidad o a veces hasta en una escuela pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no buscamos hacerle mal a nadie, hay cristianos que son muy bocones, en un mal sentido, porque entran en un lugar y le dicen a la gente: te vas a ir al infierno. Pues no vamos a hacer muchos amigos así, ¿verdad? Muchas veces nos vamos a dar cuenta que si simplemente vivimos el evangelio, la gente va a ser redarguida. Pero a veces que los cristianos no entienden y se escandalizan cuando se les trata mal simplemente porque son cristianos. Y David dice en su salmo, dice: ¿acaso voy a pagar, voy a restaurar lo que no robé? En otras palabras, ¿qué mal hice? Yo no hice ningún daño, yo no hice mal a nadie. ¿Y acaso por eso ahora están demandando que yo pague algo que yo no robé? A veces los cristianos, pues ¿qué hice? ¿Qué hice de mal para que me den la espalda? ¿Qué hice de mal? Yo trabajaba, apenas había venido a Cristo, tenía apenas yo creo unas semanas que había rendido mi corazón a Jesús.
Y una vez llegué al trabajo y estaba uno de mis trabajadores, no de mis trabajadores, sino de mis compañeros de trabajo. Y cuando vio que yo llegué, empieza él a decir, aleluya, 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 cada quien con la suya, aleluya, aleluya. Y bueno, pues ahora ¿por qué la trae conmigo si yo no le había dicho nada a él, yo no le había hecho nada? Pero, ¿por qué odiaron a Jesús? No solamente le tenían coraje, le tenían un odio a Jesús, a tal punto que lo mataron. ¿Por qué el odio contra Jesús? ¿Sería porque hizo ver a los ciegos, oír a los sordos? ¿Por qué tendrían ese odio contra Jesús? Bueno, porque en este mundo hay dos fuerzas que están trabajando. No las vemos con los ojos, pero existen. Tú tienes un enemigo que no lo ves, se llama Satanás, el diablo, sí existe. Y él va a hacer todo lo que está a su alcance y a su poder para destruirte a ti, porque odia al Dios que tú sirves. Y lo odia con una pasión. Y como tú has decidido seguir a Jesucristo, te odia también a ti. Y Jesús es lo que nos está diciendo. David, quizás él se puso a pensar, pero qué mal hice. Y Jesús aquí nos está diciendo, no hiciste ningún mal. El único mal que hiciste es que decidiste seguirme a mí. Now, cuando dice el mundo, se está refiriendo al sistema del mundo, al espíritu que hay en el mundo. En el mundo está trabajando un espíritu, es un espíritu de desobediencia, un espíritu de rebelión. Lo vemos prácticamente desde el principio de la humanidad. El salmista David dijo, en pecado me engendró mi madre. Nadie nos enseñó a robar, nadie nos enseñó a mentir, aprendimos solitos. ¿Verdad? Yo cuando estaba creciendo, nadie me entregó un manual y me dijo, ¿cómo echar mentiras? A ver, déjame ver cómo, así, ok, o cómo robar, no. Y cuando echaba mentiras, o cuando robaba, o cuando hacía algo como niño, ¿verdad? Lo hacía a escondidas. ¿Se acuerdan? Okay. Yo tenía un amigo cuando vivíamos en Laredo, Texas, en el primer año, parece que era el primer año o segundo año. No le vayan a decir a nadie, este es un secreto nuestro. En Laredo, Texas, pues no había aire acondicionado en nuestras escuelas. Esto estamos hablando de los 60s, 70s, los 60s en verdad. Y solo las ventanas estaban abiertas, pues cuando los niños se iban a comer, mi amigo y yo caminábamos por los salones y todos los escritorios que estaban al lado de la ventana, nos robábamos los lápices y los cuadernos. Y teníamos en un arroyo un lugar nuestro donde teníamos escondidos los lápices y los cuadernos. Y era un buen niño. Now, ¿quién me enseñó a hacer eso? Nadie. ¿Por qué lo teníamos escondido? Porque sabíamos adentro que era mal. Que era malo. Nadie nos enseñó a hacer lo malo. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, aquí enfrente hay espacio, en la banca de enfrente. Cuando venimos a Jesús, nuestro corazón cambió, ¿se acuerdan? Y entonces cuando como cristianos echábamos mentiras, nos sentíamos, oh, man, o no se siente mal usted cuando echa mentiras. Si no se siente mal, no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Pero, y a eso, entonces empezamos a practicar otro estilo de vida. Y nomás simplemente por practicar este estilo de vida, redarguimos al pecador. Un evangelista dice que él iba a tomar un vuelo y entró al vuelo, y cuando él iba a caminar, la hermosa agachó su cabeza y le dijo, tú me redarguyes de pecado. Y no le había dicho nada. Ni sabía quién era, me dijo, tú me redarguyes de pecado.
Y entonces, Jesús habla de esto y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecen. Que es el verso 4 de lo que vimos en el Salmo 69. ¿Ok? Acuérdate, cuando sufras para Jesús, acuérdate, primero le pasó a Él. ¿Ok? Por eso la iglesia se gozaba. Cuando caían en pruebas, en tribulaciones, se gozaban. Porque decían, wow, si el mundo me está aborreciendo tanto, me he de parecer a Jesús. Porque hay personas que dicen que son cristianos y dicen, a mí el diablo nunca me molesta. Nunca me molesta a mí el diablo, no me pelea nada, él y yo somos camaradas. Cuidado. Entonces, el Señor Jesús nos dice a nosotros, ¿sí? All right? Ok, ¿le ayuda esto? Algunos van a decir, pues no mucho, yo quisiera no tener problemas, pues quién no, ¿verdad? Pero esa es la realidad de la cosa. Estamos en un mundo caído. No, vamos a leer el verso 8. El verso 8 del Salmo 69 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, dice el salmista. Ni mis hermanos ni los hijos de mi madre me reconocen. ¿Okay? Now, vaya conmigo a Juan otra vez, al capítulo 7 esta vez. Juan capítulo 7, versos 1 al 5. Okay? Now, perdón. ¿Qué tanto saben que Jesús tenía hermanos en la carne? ¿Sí? Y hermanas también. Ustedes saben que María no fue virgen toda su vida, ¿verdad? María, la madre de Jesús, fue virgen hasta el nacimiento de Jesús y luego 40 días después. Y 40 días después, la Biblia dice que José la conoció. Y eso no quiere decir que José fue y se presentó y le dijo, María, ¿cómo estás? Yo soy José y gusto conocerte. No, conoció quiere decir que tuvo relaciones sexuales con ella, era su esposa. ¿Okay? Y María salió embarazada y María tuvo hijos. ¿Ok? All right. Después de estas cosas, nos dice Juan capítulo 7, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Now, yo no sé si ellos sabían que en Judea querían matar a Jesús. Pero si sí sabían que en Judea querían matar a Jesús, ¿para qué mandan a su hermano a Judea? ¿Verdad? Es como decirle yo a usted, ve a Nuevo Laredo, la ciudad de paz, paz, all right, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y mire lo que dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él.
Está duro, ¿no? No creían en Jesús. Y el salmista dice, soy un extraño a mis hermanos y un extranjero a los hijos de mi madre. So, no crea que esta es la primera vez que algo le sucede a alguien así. En la familia de David, su propio padre no creía que él tenía la capacidad de ser rey. ¿Sí? En la vida de José, sus hermanos lo vendieron como esclavo. So, si nadie cree en ti, no te preocupes. Simplemente vívelo. Vívelo. Practícalo enfrente de ellos. Entonces ahí vemos otro verso que nos cita aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el verso 9, otra vez del Salmo 69. Y algunos de ustedes van a recordar esto que pasó. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Son dos diferentes cosas. Me consumió el celo de tu casa. ¿Se acuerdan ustedes dónde se cumplió eso? ¿Mande? ¿Se acuerdan cuándo la Biblia nos cita que eso sucedió? ¿En el Nuevo Testamento? ¿No se acuerdan? En el templo, sí. Fue un día que Jesús se levantó de mal humor. Yo creo que no durmió bien en la noche. No podemos decir que lo regañó la suegra porque no estaba casado. Pero no fue eso lo que sucedió. ¿Okay? Estoy jugando con ustedes. Jesús fue al templo. Y la Biblia dice que el templo principalmente era una casa de oración. Cuando Samuel construyó el templo y lo dedicó, ¿se acuerdan lo que él dijo? Dijo, si tu pueblo peca contra ti y viene a este lugar y se arrepiente, escúchalos aquí. Dijo, y si son esparcidos entre las naciones, pero donde ellos estén se acuerdan de ti y miran hacia este lugar y oran y se arrepienten, perdónalos y restáuralos. El templo principalmente era una casa de oración. Era donde el pueblo se encontraba con Dios y recibía perdón de Dios. Ahí se traían los sacrificios por el pecado y los sacrificios de agradecimiento y los sacrificios de paz. Allí al templo, toda la vida judía espiritual giraba alrededor del templo. Y cuando Jesús fue al templo, encontró que en el templo lo habían vuelto un mall, principalmente. Estaban haciendo dinero del servicio del templo. Y lo que había pasado en esos tiempos es que toda la moneda que se usaba en el Imperio Romano traía la imagen de César, el emperador romano. Y entonces los judíos decían, no puedes entrar al templo a pagar tus mandas, ni a dar tu ofrenda, con una moneda que trae la imagen de César. Entonces tenían cambistas en la entrada del templo, y tú podías cambiar el dinero romano por moneda del templo. ¿Sí me entiende? Pero el cambio no siempre era parejo. ¿Sí me entiende? Y si no cambiabas el dinero, ellos te decían que Dios no iba a aceptar tu ofrenda porque traía la imagen de César. Y si querías que Dios te escuchara, tenías que comprar las monedas de ellos. Y como le digo, a veces el cambio no era parejo. Y luego a la entrada del templo, si tú traías un animal para sacrificio, que querías que se sacrificara en el templo, tenían inspectores. Y ellos decían, ¿a qué vienes, amigo? Vengo a ofrecer mi ovejita por mis pecados, y vengo al templo. Dice, a ver, vamos a examinarla, vamos a checarla, a ver, tráela para acá. Y la empezaban a examinar. Dice, no, esta no. Tiene que estar sin mancha, tiene que estar, y este animal no está limpio. Pero
como viniste de tan lejos, aquí tenemos un animal que ya fue examinado y te lo damos a buen precio. Es más, te vamos a hacer un deal. ¿Ok? Mira, danos solamente tanto dinero y el animalito que traes y así puedes adorar, puedes entrar. Y entonces, no te quedaba otra, porque ya habían rechazado tu animal, entonces ellos se quedaban con tu animal, te lo daban por cambio y tú les dabas un dinero y te decían, ahora sí puedes ir a adorar. Dios te va a escuchar ahora sí porque este animal está limpio. Y pasabas tú con tu animalito y luego tomaban tu animal y se lo vendían al que venía detrás de ti. Era un negocio. Y Jesús, ese día que iba a limpiar el templo, se levantó y lo primero que hizo ese día fue que hizo un chicote. Hizo un chicote y se amarró su chicote y se fue a la iglesia. ¿Qué tanto les gustaría venir a la iglesia con un chicote? O venir a la iglesia donde el pastor tiene un chicote. ¿Ok? All right. Y Jesús llegó y se paró allí y estuvo observando todo aquello. Y se llenó de celo. Se llenó de celo. Y agarró el chicote y los agarró chicotazos y les volteó las mesas y los corrió del templo. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esto? Pues que la casa de mi padre, casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y los corrió. Y esa historia la encontramos en los evangelios, pero si usted la quiere leer después está en Juan capítulo 2, ahí va a leer ese evento que sucedió. Eso nos dice el Salmo 69 del celo que sintió. Pero luego lo siguiente es interesante lo que dice, porque la primera parte del verso 1 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y luego la segunda parte dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Now, vaya a Juan capítulo 15, o Romanos, perdón, capítulo 15, Romanos 15, y vamos a terminar ahorita esta mañana porque hoy vamos a tener que abreviar. Romanos capítulo 15, versos 1 al 3, ¿ok? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Wow. ¿Ok? Now, si tú eres ya un cristiano maduro, ya has caminado con Dios un tiempo, ya probablemente tú eres un cristiano fuerte, pero acuérdate cuando estabas comenzando. ¿Te acuerdas? Y gracias a Dios que hubo gente que te soportó, ¿verdad? Que te ayudó. Y entonces nos dice que los que son fuertes deben de soportar las cargas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. So Juan usa estos versos, esa última parte del verso 9 para enseñarnos a nosotros, mira, si Cristo soportó lo que le hicieron, soporta tú también. Y ayuda a los débiles. No busques agradarte a ti mismo. Son una exhortación a la iglesia, ¿verdad? ¿Ok? So, voltea a tu hermano y dile, mira, yo estoy aquí para ayudarte a ti. Y tú estás aquí para ayudarme a mí. ¿Ok? So, si conoces un cristiano que está comenzando, que es débil en su fe y todo, ayúdale. Ayúdale. Y porque a algunos de ustedes ya se les olvidó, pero si ustedes me ven canoso a mí, algunas de esas canas son de algunos de ustedes. El otro día me estaba mirando mi esposa y me dice, ay viejito, ya estás quedando peloncito de acá de atrás. ¿Verdad?
So, cada cabello que cae de mi cabeza, voy a decir, Señor, este es de Alex, Señor, este es de Elías, Señor, este es de Mandy, Señor. No se crean, ¿verdad? No se crean. Pero ayuda a alguien que tú ves que necesita ayuda en la iglesia. Busca cómo ayudarles. Es muy fácil criticar a la persona que comete una falta. Muy fácil hablar mal de ellos y no criticarlos. Pero acuérdate que cuando tú comenzaste, a lo mejor alguien te llamó a ti. Manito, te hemos extrañado. ¿Estás bien? Y a lo mejor usted no contestó muy bien. A lo mejor usted cuando vio que el hermano le estaba llamando, dice, ¿qué quiere este hermano tan fastidioso, hombre? ¿Por qué no dejan a uno en paz, hombre? Y luego contesta, bueno, bueno, pero acuérdate que alguien te soportó a ti. Y entonces, ahí tenemos que parar hoy, ¿ok? Porque hoy tenemos el tiempo un poquito limitado con otras cosas que vamos a hacer. Pero ahí vamos a parar, ¿eh? Y la semana, el miércoles, primeramente Dios, continuamos con el Salmo 69, ¿ok? Está bien interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, muchos pasajes en el Nuevo Testamento. All right, amen. Now, quiero que hagas algo conmigo ahorita para ya cerrar y terminar. Estamos esperando que vengan las clases. Y quiero que hagas algo conmigo ahorita, ¿ok? Quiero que te pongas de pie. Por favor, ponte de pie un momentito. Ponte de pie un momentito. Y quiero que veas alrededor de ti, ¿ok? Quiero que veas alrededor de ti. Mira qué hermanos tan guapos, todos enmascarados, ¿verdad? Mira los que... Y quiero que hagas algo, ¿ok? Quiero que escojas un hermano o una hermana, que los conozcas o no los conozcas, y quiero que por un minuto ores por ellos, ¿ok? Tú no sabes qué están pasando. Tú no sabes qué cosas están pasando en su vida. Tú no sabes qué cargas están llevando. Y tú no sabes cómo está la vida en la casa de ellos. No sabes tú, no tienes que saber. Pero quiero que mires a alguien, aunque le conozcas o no le conozcas, y en tu corazón decidas ahorita, miren alrededor, no me miren a mí, miren alrededor y determine usted, yo voy a orar por esa persona. ¿Ok? I'm going to pray for that person. Yo voy a orar por esa persona. ¿Ok? ¿Va a orar por ellos? ¿Ok?